Vamos a dar las buenas noches a Fernando Carbone, médico cirujano, exministro de Salud. ¿Qué es la viruela del mono, Fernando? Buenas noches. En primer lugar, felicitaciones porque sé que la audiencia de su canal, su transmisión está creciendo y eso es interesante como un periodismo alternativo en el Perú. El nombre Gracias. correcto es viruela del simio porque su localización inicial es en los grandes, valga la redundancia, monos. Me refiero a los simios como los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y todo lo demás. Esto se empieza digamos, a descubrir a partir de la década del 50 del siglo pasado. En los 70 hay una primera comunicación de casos en humanos, esto en África, porque ahí es donde están los simios son propios de África, y recién hacia el año 2013 se hace un primer reporte de algunos casos de personas que habían estado en África inicialmente y luego contagiaron a otras personas, un grupo pequeño, en Estados Unidos. Por eso es que no ha tenido una gran repercusión, pero sí quiero decir algo. Desde hace 30 años, el doctor Joaquín Cornejo Villús, el padre de la epidemiología peruana, al que muchos tuvimos el honor de conocer, advertía que el tema de la viruela humana, que desaparece en los 80, no podía considerarse totalmente desaparecido en tanto hubiera este problema de la viruela del simio. Incluso él decía que como en África, en la región amazónica sudamericana, latinoamericana, centroamericana, podría haber roedores o mamíferos pequeños que tuviesen de alguna manera reserva de este problema. Él lo decía y yo lo recuerdo, ¿no? Porque tuve oportunidad de conversar varias veces con él sobre esta tesis. Entonces, es original y endémica de África. En África se ha extendido a distintos brotes y hoy ha aparecido en 3 países europeos, España, Portugal e Inglaterra, con viajeros que han estado en África, particularmente en Nigeria y Congo, y parece que por esta globalización que ha crecido muchísimo desde los 70 y los 80, podría empezar a aparecer en otros países del mundo. Esto es. Correcto. Tenemos sobre la pantalla un cuadro que tal vez podría ayudar a resumir, pero que en boca del médico ciertamente es la voz autorizada. ¿Cuáles son los signos visibles y cuáles los otros que solamente una persona que tiene el cuadro podrá advertirlo? A ver, es lo mismo que la viruela, aunque se habla de que es algo más atenuado, salvo en un aspecto. La viruela, cuando existía antes de los 80, daba pues con fiebre, escalofríos, malestar general, dolores musculares, dolores articulares, es decir, muy parecido a toda infección viral, ¿no? A toda infección estacional. Luego lo que aparece son la erupción, que son unas llamadas pústulas, que son como ampollas que se llenan de materia en la cara y luego se extienden al resto del cuerpo, eh, sobre todo a los brazos y a las piernas, también puede haber en el tórax y el abdomen, que se infectan muy fácilmente y normalmente la mortalidad que se observa, que es fluctuante entre 5, 10 hasta 20% en lo que se ha observado en África, es porque hay una infección agregada. Como estas pústulas que maduran en un proceso largo, no todas están al mismo tiempo, no todas se aparecen al mismo tiempo, sino que pueden tardar distintos días en varias semanas, se infectan si no hay el debido cuidado y se produce una infección seria, grave, te puede llevar una septicemia y falleces. Entonces, los síntomas son esos. Claro, lo que pasa es que sarampión no vemos desde los 80. Ujú. Probablemente muchos médicos no lo han visto. Y también esto explica algo importante. Lo que está ocurriendo ahora está ocurriendo en personas menores de 50.
y yo te pediría que me ayudes. ¿Por qué Sí. crees que afecta a los menores de 50 al presente? Vacunas no creo. Ah, ahí está. Yo tengo 63, estoy vacunado contra la viruela. Todos los mayores de 50 fuimos vacunados contra la viruela. Tenemos nuestra marca en Marca. el hombro, ¿no? De la vacunación de la viruela. Pero los menores de 50 años, como la viruela desapareció, cosa que el doctor Cornejo Villús decía que se debía haber seguido vacunando y creo que el tiempo le va dando la razón, porque son miembros de una misma familia, ¿no? La viruela del simio pertenece a la misma familia de la viruela humana, es distinta, pero se está demostrando que se puede transmitir a los humanos y entre humanos. Entonces, lo que está afectando ahora es a los menores de 50 sobre todo, ¿no? Correcto. Hay que tener los mismos cuidados que cualquier otro riesgo de contraer otra enfermedad. Mira, en primer lugar que no hay una vacuna específica para la viruela del simio. Se señala en Estados Unidos que parece que, supongo yo, a partir de la vacuna de la viruela humana, han empezado a desarrollar una vacuna contra esto. No se sabe cómo la van a utilizar. Todo está todavía, pues, estamos en las primeras noticias de esto que está ocurriendo. Sí sé que hay mucha sensibilidad porque como estamos con el tema de la COVID y nos ha dado muy fuerte a todo el mundo, pues estamos especialmente atentos. En segundo lugar, hay que observar las medidas que se utilizaban para evitar el contagio. ¿Cómo se contagia esto? Se puede contagiar por contacto con animales contaminados, simios, en el caso de África, o roedores a los que los simios han transmitido el problema. Se transmite a través de la saliva, de las heces, de secreciones respiratorias. O sea, en ese sentido, por eso la viruela era muy agresiva y hubo varias pandemias de viruela de carácter mundial. Entonces hay que protegerse de no tener contacto con eso, lavarse las manos. Si hay un diagnóstico, hay que de manera inmediata hacer un cerco epidemiológico, hay que higienizar las superficies, porque al igual que pasa con el resfriado o que ha pasado con la COVID, por un breve momento puede quedar depositado en lo que uno toca o en ropa contaminada, evitar el contacto con las personas que están afectadas por esto y en este caso los cuidadores, el personal de salud menor de 50 tiene que tener mucho cuidado en el manejo de estos casos si se producen, ¿no? Es decir, en general son las mismas medidas que se utilizan para la virosis, para evitar el contagio y en cuanto al tratamiento exactamente lo mismo. No hay un tratamiento específico para esta virosis, hay algunos antivirales que podrían utilizarse para disminuir los síntomas, pero lo más importante es el cuidado general, cuidar que no se infecten las pústulas, las heridas, guardar distancia con la persona, buena hidratación, buen cuidado de los síntomas secundarios, y eso es lo que podemos hacer por ahora, ¿no? Que ojalá no llegue a nuestro país, no se active, pero con la globalización, la COVID nos ha demostrado que es muy fácil que estas cosas se reguen por todo el mundo, ¿no? Entonces, sí es posible, como posibilidad, como riesgo, es posible que se puedan presentar casos en nuestra patria. Sí, es posible que se puedan presentar casos en nuestra patria y lo que va a haber que vigilar allí es, porque esta es una enfermedad, una zoonosis zoonótica, esto es una enfermedad de animales que se transmite a los humanos y que luego entre los humanos se la pueden transmitir, lamentablemente. Entonces, por ahora hay que observar, hay que vigilar. Esto va a ingresar por si ingresa con alguien, porque el periodo de silencio entre que se adquiere el contagio y se manifiesta la enfermedad puede ser hasta de 21 días. Es bien largo, ¿no? Puede ser una semana de incubación o puede ser hasta 3 semanas de incubación. Entonces hay que vigilar aeropuertos, hay que vigilar
puertos marítimos, hay que vigilar puertos terrestres de entrada en las zonas de frontera. Y bueno, si entra a países con los que tenemos frontera común, con población común que va de un lado a otro, habrá que vigilarlo también ahí. Me refiero a fronteras con Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia. Aunque no haya puesto fronterizo ahí al borde de la frontera, las personas van de un lado a otro. O sea, simple y llanamente esto ahora, en este momento, es vigilancia epidemiológica y esperar que se detecte los casos si es que llegaran rápidamente y poder manejarlos con mucha rapidez, con mucho aislamiento. Tenemos el personal, no voy a hablar sobre la política ahora del ministerio, pero tenemos el personal, los equipos necesarios para cumplir con esta rigurosidad. Detenerlos tenemos, pero hay que reentrenarlos, porque si hace 50 años que no ven viruela, entonces, por ejemplo, todos los graduados, mucho más jóvenes, graduados de 30 años, de 40 años, médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos, no han visto viruela. Probablemente la han estudiado, han visto fotos, pero no la han visto. Entonces yo lo que recomiendo en este momento, y me parece que es importante, es un fuerte entrenamiento por teleeducación de todo el personal sanitario para reconocer rápidamente si hubiera algún caso para importado primero o luego nacional, poder reconocerla rápidamente, poder establecer la vigilancia epidemiológica y estar preparados para su cuidado, para no contagiarse y para evitar que se extienda, ¿no? Correcto. Este, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Una última pregunta. Pareciera que ahora nos han caído todos los males, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en estos últimos años, Fernando? Mira, y vuelvo a citar al profesor, al gran Joaquín Cornejo Villus, ¿no? Él hablaba de que en la medida en que la globalización avanzaba, y te estoy hablando de conversaciones que yo tenía con él en el año 2000, pero ya le había escuchado antes eso, y después, hasta antes de morir, él insistía en el tema, permitía una extensión muy rápida de las epidemias, de los brotes epidémicos, que lo que empezaba en un lugar se extendía a otro. Si quieres, un tema premonitorio de esto ha sido la epidemia del VIH, porque el Ujú. VIH empieza como BIS, era un síndrome de inmunodeficiencia en el simio, o sea, también estaba en los simios, y en algún momento pasa a los humanos y ya se convierte en una pandemia humana, el VIH, que cuando no logra ser controlado a tiempo te conduce al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, ¿no? Entonces, ese fue un ejemplo muy interesante, que una enfermedad originalmente propia de los animales pasa en algún momento a los humanos y en virtud de la globalización se extiende. Y ojo que esto ya empezó a ocurrir en la década de los 80. En los 80 es que se expande tremendamente primero a los humanos y luego a toda la humanidad la posibilidad de adquirir el VIH y luego enfermar del SIDA. Entonces, es el precio de la globalización. La globalización permite que estos problemas se extiendan muy rápidamente y aquí el tema clave es la vacunación. Así como lo es para la COVID, pónganse la cuarta dosis, no se confíen. Mm. Ahora, con una segunda enfermedad viral nuevamente, tenemos evidencia de que hay que tomar medidas de vigilancia epidemiológica mucho más fuertes, que hay que generar vacunas para este tipo de problemas. Un anuncio de esto, pero que quizás por ser más leve, que es la influenza, no nos ha hecho pensar que efectivamente la influenza se extiende a todo el mundo y todos los años hay un virus de influenza y hay que vacunar a todos. Mm. Entonces esto hay que aprender lecciones, ¿no? Hay que aprender lecciones que son que la globalización tiene un precio y que ese precio está haciendo la aparición de pandemias, unas más leves, como por ejemplo la influenza todos los años,
y unas más graves, como el COVID, cuya historia no ha acabado, y hay que ver hasta dónde va este tema de la viruela del simio, que, vuelvo a decir, está apareciendo en más países de lo que apareció a inicios de este siglo. Magnífico. Muchas gracias, Fernando Carbone, por este tiempo que sirve de pedagogía primero, de alerta y subrayando siempre un control en el tema de las vacunas, que eso ya depende como política de Estado, y naturalmente el titular hoy día sería pues un reentrenamiento que requiere el personal de salud. Muchas gracias por, por este tiempo aquí en Onda Digital Televisión. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Fernando Carbone, exministro de Salud, con esta advertencia que ha hecho, hay que redoblar la vigilancia en las distintas fronteras de nuestra patria. Ha señalado Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, sobre todo.